buenos días a los presentes. El mal Disculpe, no estoy escuchando nada. Ya. ¿Ya me escucha? Ya. Decía que en una diversidad de estudios ha persistido una perspectiva biomédica que ve y trata el mal de ojo como una enfermedad. Si bien se describe lo que acontece, el llamarla enfermedad implica remitirse a esta idea de verlo como un síndrome de filiación cultural o incluso una enfermedad cultural, y pocos realmente lo ven como un mal o un padecer desde la medicina tradicional. En ese sentido, y gracias a las diversas observaciones que se tuvo en el proceso, es que se decidió pues ver justamente al mal de ojo como un padecimiento y no como una enfermedad, pues la biomedicina habla de enfermedades y enfermos, ¿no? Específicamente en quien tiene una afectación orgánica al cuerpo, mientras que la medicina tradicional habla de males y padecimientos. En ese sentido, mientras la biomedicina se concentra en enfermedad y enfermos asociados a antibióticos, médicos, diagnósticos, estudios de laboratorios, en fin, la medicina tradicional lo hace con diagnósticos más empáticos que provienen del apoyo familiar, con tratamientos tradicionales. Por lo tanto, en relación a la problemática, me di cuenta que el proceso de salud de interés, ¿no?, que se genera en Simón Jovel requiere la participación de las familias en las dinámicas de autocuidado. Es decir, que hay una serie de prácticas y saberes que realizan las familias en cada una de las generaciones para tratar este mal que les preocupa, que las hace sufrir, ¿no?, que las hace padecer al tener un hijo enfermo, y por lo tanto se ocupan de implementar medidas que les permitan, en este caso, resolverlas. Entonces me interesó saber cómo es que se elabora ese proceso de salud del padecimiento, donde intervienen estas dinámicas de autocuidado, las familias, ¿no?, y que se transmiten por generaciones dentro de las familias, específicamente en Simón Jovel de Allende, ya que en las últimas décadas ocurre la incorporación de dispositivos o instrumentos para ocuparse del padecimiento. Aunado a lo anterior, encuentro que había poco o nulo conocimiento documentado de los significados, saberes y prácticas que se realizan desde las propias experiencias de quienes lo padecen. Como tampoco había claridad de cómo éstas se imbrincan en el conocimiento, la continuidad y los cambios que ocurren en estas prácticas generacionales. En ese sentido, me propuse como pregunta de investigación, ¿qué saberes y prácticas tienen estas familias de al menos las últimas 3 generaciones, pero también a su vez los terapeutas que participan en este padecimiento? Por eso me propuse como objetivo general describir y analizar las prácticas. Permítanme, voy a ampliarlo. Si quieres minimizar eso. Ándale. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, minimizo. ¿Cómo? ¿Aquí? Perdón. En ese sentido, el objetivo fue describir y analizar las prácticas y saberes que realizan las generaciones, ¿no?, de estas últimas 3 generaciones, en el sentido de conocer las dinámicas y aspectos que realizan tanto las familias como los terapeutas, ¿no?, con este padecimiento, pero sobre todo los recursos que se emplean para poder enfrentarlo. Por eso, por ello se trabajó justamente con... Perdón. Esto no funciona, no avanza. Dejemos. Creo que vuelvo a la versión. Es que cuando... ¿Salte? ¿Cómo salgo? Dejar de compartir. Sí. Y ahorita cuando te metes a la presentación, te metes en la del librito. Mira. No. Acá, en este. En el que está al lado. No. Este chiquito. Ándale. Así, y ya le vas avanzando como. Ok. No, perdón. Bueno, perdón ustedes, disculpen por estos detalles técnicos. Ya. Bueno, en relación a los... Y ahora están aquí. Ahí está.
En relación a en ese sentido, me propuse que en este trabajo se tenía que desarrollar con 3 grupos familiares identificados como los Sánchez, los Cruz y los Montes, más los terapeutas de la biomedicina, ¿no? Como también de la medicina tradicional. Cabe recordar, ese énfasis aquí, que todos los actores pues, es una población mestiza, ¿no? Asentada principalmente general en la cabecera municipal de Simojovel de Allende. Caray, tenemos otra vez problemas con esto que no avanza. Ahí está, perdón, ya pasó. Bien, en ese sentido, como parte de las herramientas teórico-metodológicas que se dispusieron para poder generar ese trabajo, fue importante retomar el concepto de familia. Se cortó la presentación. Caray. Ya los veo otra vez. Entonces. Escuché hasta el concepto de familia. Ok. No, pero sí le pusiste compartir en Blue Jeans. Sí, está compartido, sí. Perdón, ¿están viendo la pantalla? No. Yo no la veo la presentación. Te falta compartir. A ver. Ajá. A eso te falta. Con estos detalles. Ahora minimiza. Eso. Ya. Ahora sí. Decíamos que para poder realizar este trabajo se privilegió dentro de las herramientas teórico-metodológicas, ¿no? El concepto de familia de Eduardo Menéndez, que lo aborda como una unidad social operativa con incidencia en los procesos salud, enfermedad, atención, prevención, en donde se privilegia pues estas valoraciones relacionadas con el afecto, la cercanía de las relaciones del grupo, el conocimiento y por lo tanto la práctica de esta medicina tradicional que ya se va realizando desde casa. ¿Sí? Por tanto, es un espacio en el que se van transmitiendo estos saberes dentro de estas generaciones. Cabe aclarar que si bien la definición de Menéndez nos habla de enfermedad, para el caso que nos ocupa con este trabajo, hacemos énfasis en que estaremos hablando de padecimiento. En ese tenor es necesario recalcar que para hablar de padecimiento decidimos apoyarnos de Kleiman en el sentido de utilizar el concepto de illness, ¿no? Porque hace referencia a esta experiencia del padecimiento de quien lo asume como tal, es decir, ¿no? Que incluye categorizar y explicar en formas de sentido común hacia todos los legos dentro de este grupo, esta familia, las formas incluso de angustia, la preocupación, ¿no? Que puede causar este tipo de padecimientos, ¿no? Pero que en estas particularidades, quien es impactado es justamente la madre, ¿no? La madre cuidadora, ¿no? Quien se ocupa de este tipo de episodios. A la par de lo anterior, también usamos signes, porque si bien lo refiere como la comprensión de un trastorno, en su sentido genérico, en una población, ¿no? Se trastoca dentro de este proceso las relaciones internas del núcleo familiar que son impactadas por por un lado los conocimientos empíricos, por el otro a partir de lo que se dice desde el exterior, desde la parte de lo colectivo, de lo que se está construyendo el colectivo, ¿no? Como en este caso tiene que ver muchas de las actividades sociales y económicas, ¿no? Del exterior que van impactando y van de una otra manera regulando, marcando una pauta respecto
al saber respecto a cómo autoatender el padecimiento. También nos apoyamos del concepto de representaciones sociales de Moscovici, toda vez que las prácticas y saberes que se emplean por quienes padecen el mal de ojo forman parte de esta definición considerada que es un corpus organizado de conocimientos, ¿no? En donde se genera una relación de intercambios tanto dentro de este núcleo familiar, ¿no? Pero que también es impactado desde el exterior. En ese sentido, están expuestas estas prácticas y saberes que las madres cuidadoras tienen del mal de ojo, ¿no? Con relación a diagnósticos, tratamientos, prevención, los cuales están representados socialmente en estas tres dimensiones que plantea Jodelet cuando habla de la subjetividad, de lo que percibe, que pasa con su persona y su alrededor, ¿no? De lo intersubjetivo que implica su percepción del padecer en referencia a esta interacción dialógica que se genera entre el grupo familiar, ¿verdad? Pero también cómo estas dos dimensiones se suman a estos modos de pensar y actuar sobre el padecimiento, pero en términos más ampliados, es decir, cómo lo que sucede dentro de esos colectivos sociales, en referencia a las dinámicas económicas e incluso comerciales, de una serie de elementos que se utilizan dentro de este padecimiento, tienen un papel crucial para incidir en el padecimiento, ¿no? Y es esta justamente la dimensión transsubjetiva. Para el trabajo de campo se adoptó un enfoque más etnográfico dialógico que nos permitiera un mayor acercamiento con los actores. A partir de que este tipo de acercamiento nos ayudara a generar o a recuperar, en este caso, las experiencias, las historias, ¿no? Y las pudiéramos concretar en estas historias de vida, pero que también nos permitieran estos trabajos conocer un poco más de cómo se generan estas relaciones al interior de las familias, ¿no? Con lo cual pudimos generar familiogramas por cada uno de los grupos, ¿no? También se hizo una adaptación del modelo de Lieberman-Clark para hacer la historia biopsicosocial y cultural del padecimiento. Esto permitió, pues, conocer un poco más, de manera más cercana, las coincidencias, pero también las particularidades, ¿no? Que tiene cada uno de estos procesos de acuerdo a las experiencias, ¿no? Dentro de estos grupos familiares. Por tanto, el trabajo al ser cualitativo tuvo un enfoque deductivo que permitió establecer una serie de categorías como las prácticas y saberes, ¿no? Los aprendizajes, los dispositivos, ¿no? De tal forma que al echar a andar también un enfoque inductivo, nos permitió, pues, extraer y ordenar la información a fin de cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado. No quiere avanzar esto. Ahí está ya. Bueno, en relación a los hallazgos, ¿no? Es importante recalcar que estos, al menos para este momento, vamos a hablar de los saberes y los significados del mal de ojo. Con respecto a esto, consideré, pues, lo más relevante, ¿no? Con las aportaciones que nos pudieron generar las matriarcas de estos grupos familiares, ¿no? De los Sánchez, los Cruz y los Montes. Destaco que en términos de saberes se tiene, por un lado, el uso del renglero de ganchos, ¿no? Que es un conjunto de ganchos dorados, ¿no? Que sirven justamente en una etapa preventiva, para fines preventivos. Por otro lado, está el uso, se encontró el uso de la cera de abeja, ¿no? Que es colocada sobre los cabellos, ¿no? También con estos fines preventivos. Pero por el otro lado, dentro de estos saberes, hay un conocimiento interesante que tiene que ver con una caracterización respecto al que hace ojo o al hacedor del ojo, ¿no? Y por lo cual las personas tienen muy bien identificados cómo son estas personas, ¿no? Desde que tienen que tener ojos grandes, ojos con una tonalidad verdosa,
¿no? Para las madres, una persona con esas características ya es de poner como cierta distancia frente a estas personas, ¿no? Porque las reconocen como generadoras, en este caso, del mal de ojo. También están presentes otros saberes que tienen que ver con las limpias con huevo, que son muy comunes, ¿no? Otras que tienen que ver con la limpia que se realiza a los menores de los 7 chiles, de 7 perfumes, ¿no? Además de bueno, ya mencionábamos el tema de la caracterización, que dentro de esos elementos me faltaba mencionar también el que las personas estén en un estado de ebriedad, ¿no? Esto conduce a que para las madres, ¿no? Es un elemento que las alerta de que probablemente el niño pudiera ser afectado con mal de ojo. Otro saber importante que quiero recalcar acá es que ellas, en este caso, hacen una diferencia importante en términos de el mal de ojo y la quebradura, ¿no? ¿Cuál es el elemento aquí? Es justamente el elemento causa las mujeres embarazadas, ¿no? O menstruantes, ¿no? Porque por un lado en una narrativa se habla del mal de ojo, ¿no? Como una de las causas, ¿no? La mirada, en este caso, la mirada de calor por parte de mujeres embarazadas. Sin embargo, acá en las experiencias de estas madres, esto no es así, ¿no? Quienes las miradas de calor por parte de mujeres embarazadas generan, cuentan ellas, lo que es la quebradura, ¿no? Que es otro padecimiento, ¿no? Pero no tienen un impacto en el mal de ojo, de acuerdo a las experiencias que pudimos recuperar. En el caso de los significados prevalece, pues, en esta relación del mal de ojo, el hecho de considerarlo también como el robar o el sustraer la fuerza, la energía, ¿no? Del menor, ¿no? En razón de esto, se identifica al color rojo, ¿no? El color rojo como un elemento central en parte de esta discusión, ¿no? del mal de ojo, y mucho tiene que ver con lo que hay detrás, ¿no? Puesto que se le considera que el rojo, al ser fuerza, y cuando esta fuerza es vulnerada en el cuerpo del menor, es cuando éste llega a enfermar. Por lo tanto, una de las cosas que se busca es dar fuerza y fortalecer justamente este elemento, ¿no? Con respecto a los hallazgos en diagnóstico, aquí destaco esto porque prácticamente dentro de los grupos familiares hay un elemento que obviamente que le llamamos la maniobra, ¿no? Que tiene que ver con convencer al sospechoso, es decir, una persona que es sospechosa de haber generado el mal de ojo, ¿no? Son las madres principalmente, y en muy pocos casos los padres, quienes participan en este proceso, pero no de acusar, no de increpar, sino al contrario, ¿no? Es el de ir y convencer, lograr que esta persona participe en el proceso. Por lo tanto, participa en la curación de estos menores, ¿no? Por otro lado, también tienen como parte de la técnica el interrogatorio dirigido, ¿no? Que implica conocer las interacciones del pequeño, ¿no? Con su entorno, es decir, con quién estuvo interactuando el menor, ¿no? ¿Qué características tenía esa persona con la que el menor estuvo interactuando, ¿no? Lo cual lo hace también interesante. Por otra parte está el palpar, ¿no? Que es esta técnica que obviamente no es nueva, pero que está muy presente en las prácticas, ¿no? Y tiene que ver con el poder identificar la presencia, allá se habla de calentura, ¿no? O también de calor en la región de la cabeza o en la región del estómago, la pancita, ¿no? En el menor. Y está el pulsar, ¿no? Que es esta técnica, pues tiene que ver con el pulsar
¿no? Las venas principales en las muñecas de los brazos de los niños, las manos, ¿no? Puede ser en la mano derecha o la mano izquierda, ¿no? Pero que es exclusivamente de quien está como terapeuta tradicional. Por otra parte, en lo que se refiere a los hallazgos en tratamientos, dentro de las 3 primeras generaciones, al menos una de ellas tiene considerado 3 niveles de severidad, ¿no? Cuando se habla de este padecimiento, ¿no? Para lo cual mantiene una clasificación. Por un lado está provocado, puede ser por el ojo fuerte y por el ojo de bolo, ¿no? Es decir, son estas 3 clasificaciones dentro del contexto del mal de ojo. Y para cada una de estas existe una serie de recursos, ¿no? Una serie de actividades que se realizan para poder tratarlo. Es relevante mencionar que las segundas generaciones sobrellevan los tratamientos aprendidos, ¿no? Como las limpias, que también se le llaman en algunos casos las barridas, ¿no? El masticar hierbabuena, el colocarlo detrás de las orejas de los niños, ¿no? Estas son repetibles, ¿no? Se reproducen. Sin embargo, en las terceras generaciones, esto ya se trastoca, esa continuidad de estos saberes, de estas prácticas. Y si bien no se abandonan algunos recursos ya expuestos, sí se da paso a incluir otros enfoques como que están relacionados con el pluralismo médico, ¿no? Es decir, hay la búsqueda de otras formas de diagnóstico, ¿no? Y tratamientos, al grado, ¿verdad?, en el que se ha incluido al paracetamol como un elemento para controlar el calor o la calentura, ¿no?, en el menor, ¿no? Y que forma parte de una práctica más reciente, ¿no? Y que cada vez se está haciendo de mayor recurrencia en las últimas generaciones. Con respecto a los hallazgos en prevención, ¿no? Mencionábamos por ahí que hay estos temas en las primeras generaciones. El hallazgo no es solo haber identificado 8 medidas preventivas en las 3 generaciones de los 3 grupos familiares, sino que estas no tienen una frecuencia de su recurrencia por cada generación, pues la cadena de transmisión del conocimiento está alterada por las maneras en que se relacionan las madres cuidadoras con su entorno, es decir, con la red, al interior de las familias. Hoy se observa que estas medidas preventivas, como la cera de abeja en los cabellos, ya no tiene o ha dejado de existir, al menos persiste en el saber, ¿no?, de la tercera generación. Pero sí hay una mayor predominancia del uso de otros elementos que tienen que ver con el uso de pulseras de ámbar, ¿no?, para niños, en donde hay todo un sistema, ¿no?, de elaboración, ¿no?, porque forma parte también de una actividad económica importante en Simojovel. En casos excepcionales, también ya hay la recurrencia de usar el ojo de venado, ¿no? Al menos en los últimos 10, 12 años, ¿no? Se ha incluido ya el ojo de venado dentro de estos instrumentos, ¿no?, para la prevención por parte de la madre cuidadora, como de la familia que así lo demande. Más persiste, pues, la continuidad de otras medidas relacionadas con el color rojo, ¿no?, en relación, por ejemplo, a estas medidas que no son exclusivas, obviamente, de Simojovel, pero que están relacionadas con el usar el hilo rojo, por ejemplo, ¿no?, en los menores, pero también, o el vestir a los menores con prendas en color rojo, ¿no? Esto también se sigue utilizando, además de los cachos dorados, ¿no? Diferencias, pues, que son más notables en las historias biopsicosociales que pudimos elaborar, ¿no?, para cada uno de los grupos familiares. Bien. En relación a los hallazgos del mal de ojo en las prácticas de los terapeutas locales, con respecto a estos hallazgos encontramos con los terapeutas, es necesario mencionar que para el biomédico, ¿no?, entiende que el mal de ojo es un saber del colectivo social, que se ha elaborado, ¿no?, a través de creencias que se replican por generaciones
si bien él representa un sistema médico que no reconoce, ¿no?, al mal de ojo como una enfermedad, ¿no?, pero sí lo hace, ¿no?, como un saber presente en las familias, donde principalmente son las madres quienes al conmocionarse, inquietarse por un hijo con la afección, tienden pues a generar una serie de medidas para buscar, en este caso, la cura, ¿no? Y se considera que el mal de ojo es visto como calor o energía, ¿no?, que se conduce por el cuerpo de uno a otro. Es decir, para la parte de biomédica o del terapeuta biomédico, el mal de ojo significa conducción de calor de un cuerpo a otro, ¿no? Y eso es interesante y tiene que ver justamente también con parte de su formación, ¿no? Si bien sus aprendizajes se los debe, ¿no?, a su abuela y la experiencia familiar, él combina, cuando atiende en este caso a niños, a madres, ¿no?, porque le llevan a un niño con alguna dolencia, él combina dentro de sus procedimientos, ¿no?, primeramente realiza la auscultación, ¿no? Él, a pesar de que pudiera ser, o que la madre le diga, ¿sabes qué? Mi niño tiene mal de ojo, independientemente de esto, él, como un médico, lo primero que hace es, por un lado, es el registro de los datos, del menor, ¿no?, la auscultación, ¿no?, sobre todo por la búsqueda de tratar de encontrar algunas causas o infecciones virales o bacteriales, ¿no?, que le pudieran dar una lectura, ¿no?, de acuerdo a la formación que tienen. Por otro lado, también está la interrogación, ¿no?, la interrogación a la madre o a quien lleva al menor, ¿no?, con la idea de poder saber con quién se relacionó este menor, ¿no?, con quién estaba, pero sobre todo qué características tenía esta persona, ¿no?, con el que el menor estuvo interactuando. Cuando no encuentra datos sobre la presencia de infecciones, ¿no?, pero está observando la presencia al menos de febrícula, más no de una temperatura mayormente elevada, ¿no?, lo que hace es hablar sobre la presencia del mal de ojo, ¿no? Si las familias lo tienen dentro de sus propios saberes, dentro de sus propias prácticas, lo que hace es justamente recomendar las limpias, ¿no? Las limpias con huevo, ¿no?, ruda y alcohol son estos tres principales elementos que él recomienda, ¿no? Les hace un monitoreo, ¿no?, vía celular, ¿no?, para que le indiquen si después que las madres hayan realizado esta acción, el menor se siente muchísimo mejor, ¿no? Cuando de acuerdo a las respuestas esta dolencia no cesa, ¿no?, ella recomienda entonces que visiten a la curandera o a la terapeuta, ¿no?, tradicional, ¿sí? En términos de prevención, el uso del ámbar, como es la pulsera, ¿no?, es la principal de uso que él justamente usa y que incluso recomienda, ¿no? Es decir, pulseras de ámbar para los niños, ¿no?, porque considera que tiene propiedades bioquímicas de absorción de energías, ¿no? Y esto obviamente es un tanto distinto a la interpretación que pueda tener la propia terapeuta, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. En relación a estos hallazgos con la terapeuta tradicional, ella se refiere a que el mal de ojo es un conocimiento aprendido con la abuela, y este mal solo es abordado en la medicina tradicional, por tanto no lo reconoce ni lo denomina como una enfermedad. De hecho, reconoce, obviamente, toda una serie de códigos que hemos ya mencionado: calor de vista, miradas de calor, ¿no?, el término de chulear, ¿no?, para advertir, en este caso, la presencia de mal de ojo en una persona que provenga, pues, de cualquier, en este grupo social, ¿no?, que llegue a solicitarle sus servicios. En términos de significados, se considera desde esta visión que el mal de ojo es un
enigma para ella, al menos así lo trata, ¿no? Dice, el mal de ojo es un enigma que no puede explicarse con total claridad el origen del mismo. Sin embargo, desde la parte de las experiencias, ella lo asocia con un desequilibrio corporal de las energías en el menor, ¿no? Pues refiere que el cuerpo está expuesto, ¿no? Aquí hace una clasificación interesante para poder explicarse la posible dolencia, ¿no? Por un lado habla de energías limpias, por otro lado habla de energías malas. Cuando habla de energías limpias, se está refiriendo a que este menor fue chuleado, fue visto, se generaron miradas de calor en el menor, ¿no? Pero también que quienes pudieron generar esto fue la persona ebria o esta persona de ojos grandes con color o con ojos de tonalidad verdosa, ¿no? Pero que no tiene la intención de generar un daño al menor. Y el segundo, cuando habla de las energías malas, lo refiere a que son personas, aquí habla a lo mejor de una característica de personalidad, ¿no? De que estas tengan que ser bravas o enojonas y que tienen la total intención de generar un daño, ¿no? Puede ser a la familia, ¿no? Utilizando como medio al Dentro de esto, como bien mencionábamos hace un rato, está esta técnica del pulsar, ¿no? Que le sirve justamente para hacer el diagnóstico, pero también implica hacer el interrogatorio para conocer más del entorno social del menor y decidir pues el tipo de tratamiento. Bien, con relación al tratamiento, el primero puede ser realizado desde casa, ¿no? Es decir, estamos hablando en este caso de lo que ella llama la energía limpia, ¿no? Es decir, puede ella recomendar a las madres, ¿no? Que hagan una limpia con huevo, con ruda, hierbabuena, ¿no? y alful. O que lo hagan en casa, o en su caso, ella también lo hace dentro del espacio que tiene, ¿no? de su altar, ¿no? En el segundo caso, cuando se habla de la energía mala, ¿no? Que la relaciona con esta intensidad o la necesidad de dañar al menor, lo que hace es la limpia con huevo, hierbabuena y hasta con ojo de venado, ¿no? Perdón. Aquí es interesante porque por lo general el ojo de venado en otros espacios se le utiliza de manera preventiva y aquí lo utiliza desde su experiencia de manera curativa dentro de sus tratamientos, ¿no? Y una segunda actividad tiene que ver con el generar baños con pulseras, baños con shauk, ¿no? El shauk es una planta pues, dentro de la medicina tradicional de amplio uso, ¿no? Que también es conocida como el sauco, ¿no? Y pues sí, y que justamente lo utiliza pues para generar este baño al menor y de esa manera, utilizando estos dos tratamientos, logra que el menor ya logre recuperarse y por lo tanto la madre también deja de estar afligida, preocupada, ¿no? Por tanto, tiene un alivio en este padecer. En términos de prevención está el uso de amuletos, ¿no? Como ella le llama, ¿no? Como el cintul. El cintul, que también es una planta de la cual no hay, que es de exclusivo uso local, ¿no? Y que es más posible encontrarlo justamente en aquella región de Simojovel y Huitipán. Chiapas, ¿no? Pero por el otro lado tiene incorporado las pulseras de ámbar, ¿no? Una de las características, una de las particularidades de esto es que desde la experiencia de ella, estos elementos no van a ser funcionales si antes no fueron curados, ¿no? Por ella, ¿no? Puesto que indica que ella la curación implica que ella aporte ciertas energías, ¿no? Para poder curar estos elementos y de tal manera que lleguen a ser funcionales. Ángel, te pedimos 3 minutos para que vayas llegando a conclusiones, por favor. Bien.
En relación a las conclusiones del primer acercamiento, lo que hicimos fue generar tres atributos. El primero tiene que ver con la consistencia del conocimiento de las prácticas y saberes, ¿no?, de este padecimiento a nivel generacional. Aquí una de las cosas que vamos a destacar justamente es que las primeras generaciones, al permanecer en estructuras familiares rígidas, no cambiantes en cuanto a la flexibilidad de las relaciones sociales entre sus miembros, obliga a que las mujeres como receptoras de conocimientos orales los mantengan, reproduzcan y más tarde continúen replicándolos con otras generaciones, ¿no? Otro aspecto de esta reproducción social de la consistencia del conocimiento es que la primera generación comenzó su camino del aprendizaje desde la niñez, es decir, el mal de ojo es un aprendizaje que está desde pequeño, ¿no? Y obviamente a veces por el rol de género también, las niñas deben de aprenderlo desde temprana edad, ¿no? Es una de las cosas que hemos encontrado interesantes, ¿no? Dentro de las mezclas de distintos saberes y prácticas del mal de ojo que tienen las familias, ¿sí? Es importante mencionar que las primeras generaciones aportan elementos que marcan la diferencia respecto a la mezcla de saberes, cuando al hablar de significados advierten que los menores hay sangre débil, que se asusta la sangre, ¿no? O incluso que se asusta el espíritu del menor. Cabe recordar que estos elementos, que también forman parte de significados, son más exclusivos del manejo de las primeras generaciones, ¿no? Las segundas y las terceras generaciones ya no lo tienen incorporado dentro de sus elementos principales, ¿no?, para hablar de este padecimiento, ¿no? En relación a la mezcla de saberes terapéuticos sobre el padecer que proviene de terapeutas tradicionales y occidentales, ¿no?, es interesante aquí mencionar que la convergencia de los terapeutas, ¿no?, permite no solamente la continuidad del padecer vía mezcla de saberes y prácticas aprendidas en la atención del mal de ojo, ya que es un mecanismo que permite esta continuidad, ¿sí?, pero sobre todo porque este conocimiento tiene que ver con su rol, sobre todo dentro del contexto de la familia, no tanto por sus posiciones entre los terapéuticos. Los terapeutas involucrados, si bien tienen formaciones distintas, comparten factores que los posicionan de manera diferenciada como conocedores, pues, de este padecer. Un segundo acercamiento que pudimos realizar, ¿no?, vamos aquí un poco más rápido, es que para hablar en este caso de las continuidades de estas prácticas del padecer, vemos pues que tienen vemos que la continuidad de las prácticas y los saberes que tienen las generaciones se generan por el tipo de relación que hay entre las partes, es decir, que existe una relación cercana y con reglas establecidas entre la transmisora y la receptora del conocimiento, ¿no? Esta base en los enclaves de lo familiar incide en que este padecimiento esté más vivo que nunca dentro de las prácticas del autocuidado realizado por integrantes de las familias como parte de este ámbito de la medicina tradicional que se practica desde casa. En relación a modificaciones, responden al hecho de que las generaciones están abiertas a agregar y a apropiarse de nuevas medidas, de nuevos incluso de dispositivos y otros instrumentos que por su eficiencia los han incluido dentro de estos procesos de cuidado, ¿no? No solamente tiene que ver con el uso de elementos como el ámbar o el ojo de venado, sino también ya lo que decíamos, la administración de algunos comprimidos como el uso del paracetamol en los autocuidados. Las cositas que quería justamente resaltar dentro de este diagrama era la representación de la transmisión de prácticas y saberes del mal de ojo, ¿no?, que tiene que ver con el tema de los cambios. En relación con los cambios que tienen de fondo este diagrama de la transmisión, se muestran tres niveles correlacionados, ¿no?, tipo esfera, donde las características, agentes causales, diagnósticos, tratamientos, medidas de prueba y significados se van imbrincando en cada una de las experiencias que tiene cada una de las generaciones. Si bien se fortalece la dinámica de las prácticas y los saberes, existen otros elementos que aparecen de acuerdo con las coyunturas de las experiencias de cada generación, como son otros recursos terapéuticos biomédicos, como los que ya en su momento pudimos mencionar.
En ese sentido, otra es que las familias están enfrentando cambios en las dinámicas de hacer familia, al haber poca comunicación con las madres, porque van, es decir, hablando tanto de las segundas y terceras generaciones, porque ya no son justamente madres que están dentro de esos espacios privados, ¿no? Sino que ya son mamás, ¿no? Que aparte, porque están saliendo, ¿no? Van a trabajos lejanos, enfrentan una serie de conflictos, ¿no? Más la existencia de otras opciones médicas implica que dentro de los tres grupos familiares estén transformando a nivel de percepciones y de prácticas, ¿no? Sus puntos de vista sobre este padecer. ¿Sí? Y bueno, y como una reflexión que quería mencionar aquí era que la experiencia de dos terapeutas del ámbito tradicional y biomédico en este proceso de autocuidado, ¿no? Podría pensarse que esto se pudiera perfilar para un diálogo de saberes sobre este padecimiento, ¿no? Por tanto, se insiste justamente que si bien el haber encontrado esto, y podría pensarse que hay la posibilidad de como tal, sin embargo, esto es casi, podríamos decir, no es que no exista, pero podríamos afirmar que en este caso, un diálogo de saberes como tal, entre el terapeuta tradicional y el occidental, es casi nulo, ya que para eso primero debe avanzarse en un proceso de diálogo intercultural entre las partes, entre estos dos enfoques, ¿no? Que es súper necesario, como lo propone Paredes, ¿no? En específico, que pueda transitar en estos tres pasos que él propone, que tiene que ver con el respeto y la seguridad cultural, pero también tiene que ver con este ajuste de los lenguajes que les permita reconocerse códigos y aprendizajes, ¿no? Que pueda generarse una conversación dialógica, respetando las lógicas de lo que uno y otro entiende sobre este conocimiento, sobre este padecer, ¿no? De tal manera que sea un diálogo mucho más amplio, en el que ambos estén en condiciones de evaluar y discutir los alcances de sus aprendizajes para comprender desde adentro las implicaciones que tiene el abordaje de un padecimiento como el mal de ojo. Bueno, gracias.